El licenciado Francisco Arturo Ugalde García, educador, abogado y notario, investigador e historiador, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escuchemos de viva voz sus vivencias, sus investigaciones históricas, sus descubrimientos en este campo, especialmente en la historia colonial, con énfasis en la historia del Cantón de Esparza. Le damos un saludo cordial a don Arturo Ugalde y de una vez le preguntamos, ¿dónde nació usted y en qué fecha? Muy buenas tardes, Marquitos. Yo nací en Nances de Esparza, un 21 de septiembre de 1951, atendido por una partera en el mismo lugar donde actualmente estoy domiciliado. ¿El nombre de sus padres, Arturito? Mis padres de grata memoria son Berta García Porra y Miguel Ángel Ugalde Ugalde. ¿Estado civil? Soy viudo una vez, tengo 2 hijos. Los oficios a los cuales se ha dedicado, que son múltiples. Muy orgullosamente y muy temeroso de Dios, yo siempre pongo en primer lugar que soy rezador, soy un mecanógrafo que pese a los embates de la tecnología moderna, no he olvidado todavía. Luego de eso, pues soy profesor de enseñanza primaria graduado, trabajé como profesor de enseñanza primaria, estudié en la Universidad de Costa Rica Historia y Geografía, me especialicé en Historia, inicié mis estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica, concluí por un asunto muy especial en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Y en cuanto a desempeños profesionales, podríamos iniciar tal vez con su desempeño en educación primaria, si le parece. Eh, yo estudié en la Escuela Normal de Heredia. En ese entonces se dio el periodo de transición de la normal a la Universidad Nacional. Entré en una forma y con una institución, salí graduado con otra institución. Soy de los primeros que no sale graduado con el título de maestro, sino de profesor de enseñanza primaria, ¿verdad? Tal como la reforma educativa de 1970 lo pedía. Usted siempre trabajó en nuestra zona, en escuelas de nuestra zona. Siempre trabajé, tuve esa bendición, siempre trabajé dentro del cantón de Esparza como profesor de enseñanza primaria. Como profesor de estudios sociales sí trabajé en el Liceo de Miramar Diurno, trabajé en el Liceo Diurno de Esparza y en el nocturno también, bajo la dirección de don Álvaro Pérez Jiménez. También trabajé para la Universidad de Costa Rica, fui asistente administrativo de la licenciada Claudia Quiroz Vargas y su asistente personal. Luego trabajé como investigador con la Universidad de Costa Rica, fui empleado de la UCR. Luego de eso trabajé de defensor público en Punta Arenas y yo pienso que son los grandes ámbitos que he ocupado profesionalmente. ¿Cuál profesión le ha brindado a usted mayor satisfacción, Arturito? Pues a mí, las 3 últimas profesiones, ser maestro, me ha realizado como educador, ser investigador y historiador, eso me ha llenado de por vida. La profesión de abogado en menor escala, pero sí me ha permitido pues tener un apostolado con la gente de escasos recursos económicos y con las viudas mayores de 65 años. Usted ha logrado concatenar el derecho con la historia, lo ha logrado conciliar. Efectivamente, la historia es una ciencia social, el derecho una ciencia social también,
Y viera qué interesante cuando se interpreta la historia con el derecho, historia del derecho, muy interesante. No podemos obviar que todo nuestro derecho tiene sus raíces en la época de la colonia a través del derecho indiano, del cual conozco bastante, humildemente lo digo, y eso me ha permitido poder interpretar y tener una visión muy diferente de las cosas que ¿Cuáles son sucedieron. los mayores logros obtenidos en las diferentes profesiones? Como maestro, me entregué a cada lugar, ¿verdad? Y le di mucho empeño a las actividades cívicas. Pienso que la historia, y como profesional en historia, así me lo exigía, ¿verdad? Y recuerdo cuando llegué a Artieda, un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Y me propuse hacer una actividad para tener fondos para bastante tiempo y logré montar una fiesta cívica en un pueblo tan pequeño. El pueblo supo responder. Al inicio la gente me decía que yo estaba loco, ¿verdad? Pero yo tenía capacidad para organizar y Usted estaba muy bien fundado en lo que iba a hacer. entonces fue un reto. Ya yo había compenetrado con la comunidad, conocía a la gente, conocía los elementos valiosos y era para medirse cuánto podía uno sacrificarse por un pueblo y la educación. En la parte del derecho, que usted se sienta satisfecho con algún logro o algunos logros. Sí, por ejemplo, eh, he tenido la oportunidad de salir por la prensa, ¿verdad? Especialmente en un juicio donde mi cliente sale absuelto y entonces la prensa televisiva lo persigue y persigue a la jueza también que le dio la absolutoria y con esta jueza, mira, con mucha valentía, pues yo fui muy sincero en todo lo que dije, que yo pues, solamente la conocía de vista. Se me hizo una entrevista y se vinieron a entrevistarme a mi casa. Eso me dio mucho auge y puedo decir humildemente que de derecho penal conozco un poco porque me he dedicado a él mucho tiempo y me despliega mucho interés. En el ámbito de la historia, de la investigación histórica y en sus obras se ve que usted va más allá de lo que existe a mano para investigar en las fuentes primarias sobre ciertos hechos puntuales y sobre los cuales usted con mucha valentía, A incluso le algunas ha dicho autoridades. autoridades, entre comillas, de investigación histórica, les ha dicho, no, usted está equivocado con esto y esto y esto porque esto es así y así, y le han dado la razón. Eh, efectivamente, eh, en vida de la licenciada Claudia Quiroz, a quien respeté mucho, era una autoridad en historia, me le había opuesto en un trabajo titulado Génesis, Desarrollo y Conciliación de un Pueblo Agrícola en la Lengua Municipal de San Mateo, Escrito que por usted. escrito por este servidor, que viene siendo el origen de San Rafael de Esparza. Ahí le demuestro a Claudia que el ingreso del alambre de púa a Costa Rica como una forma de venir a las propiedades, de delimitar a las propiedades, había sido anterior a la fecha que ella había mencionado. Me dio la razón en eso la licenciada Claudia Quiroz Vargas. Mis respetos, era una mujer muy honesta, ¿verdad? Y era una autoridad en ese campo. En esa oportunidad me dijo estas palabras, Arturo, a partir de este momento, mis respetos como historiador para usted, no debemos permitir que en Esparza nadie enlode nuestra historia. Nuestra historia no se puede crear con mentiras, con falsedades, con expectativas, con inventos, y es muy riesgoso que alguien que escriba historia sin visitar las fuentes primarias en el Archivo Nacional, ¿verdad? Y de ser posible fuera del territorio nacional, pueda escribir
porque sería mucha irresponsabilidad y no se puede jugar con la historia porque tiene todo su método. Y en realidad esa ha sido una de mis tareas, que no se, no se escriba la historia de Esparza con errores, porque en eso soy muy celoso, ¿verdad? No se me ha dado el lugar que corresponde. Yo sé lo que como historiador sé, no me preocupa ni en lo más mínimo. Las autoridades de mi cantón saben mi existencia, saben mi formación, que no quieran utilizarla, pues es allá. Yo tampoco puedo andar ofreciendo mis conocimientos, ¿verdad? Porque no es eso. En ese particular, los historiadores somos muy egoístas. Prefiero morirme y llevarme a la tumba los conocimientos y todo lo que ha sido mi esfuerzo, pero no andar malgastando a gente que no valora el trabajo social, histórico. Perdón. Como historiador, ¿qué fases de la historia le llaman más la atención y por qué, Arturito? Siempre me ha llamado mucho la atención la historia colonial de Costa Rica. Es la etapa menos estudiada. Por lo general los historiadores somos muy dados por asuntos especiales, no viajar al archivo nacional. Y entonces nos gusta escribir historias con fuentes secundarias, que no es lo correcto. Entonces es la etapa colonial, ¿verdad? Donde pongo en conocimiento eh, todo el estudio de la neografía y la paleografía, ¿verdad? Esos cursos que me han ayudado pues a poder leer correctamente documentos de la época de la colonia. No es el año que hace difícil el documento, sino la letra del escribano. Hay que poder entender la letra para poder conocer el enlace, eh, el garabateo que tiene el escribano, que es muy propio de cada escribano, para poderlo interpretar. Eso me ha llevado a mí, pues, a darle seguimiento a las investigaciones históricas y acompañé a Claudia Quirós al archivo de la Catedral de León. Costa Rica desde 1850 fue segregada de León, Nicaragua, en lo eclesiástico, y todo lo de las capellanías, cofradías que iban a León, pues allá se quedaron los documentos y muchos en relativos al juzgado eclesiástico están allá. Entonces eso nos hace obligatoriamente ir hasta León de Nicaragua a poder ver qué hay de nuestra historia ahí. Y en realidad hay muchas cosas que quizás no tengan el cuidado, el manejo, la ubicación de los documentos históricos, pero esperemos que pronto se haya resuelto esa situación. Luego, a raíz de eso, he viajado a la biblioteca de Guatemala, así llaman en Guatemala al archivo nacional en Guatemala, muy bien organizado. El nombre de biblioteca no le resta la calidad de la documentación, de cómo tienen distribuidos los asuntos. Eh, Guatemala era la sede de la Capitanía General de Guatemala. Todos los documentos que iban en alzada, en apelación, iban para la Real Audiencia en Guatemala, allá se quedaban. Muchos de ellos no regresaron. He ido a Guatemala a verlos, ¿verdad? Y a ver qué sucedió con ellos, ¿verdad? Y entonces, porque el derecho indiano era así, se aplicaba en, en la América insular y en la América eh, no insular, se ponía en práctica muchos años después. Una cosa era lo que se legisló, otra cosa lo que se puso en práctica y si se puso en práctica, se puso muy tardíamente en práctica. También esto me ha llevado a ver una copia que hay de de la, del juicio de residencia de Alonso Angustiana de Gamboa, ¿verdad? Que es uno de los gobernadores que más me interesa porque fue el que trasladó de Aranjuez para fundar la ciudad del Espíritu Santo en la desembocadura del río Esparza con la Barranca. Y de ahí pude ver muchos documentos que hay valiosísimos, ¿verdad? En, en, en México, ¿verdad? En Guatemala está el original,
y en México hay una copia. En un viaje que tenía a México logré ver la copia que hay en el, en el Archivo General de la Nación en México. Pude leerla, pude revisar con todos los inconvenientes que puede tener un investigador histórico extranjero, ¿verdad? Porque en los países militares, pues la situación es muy diferente desde cualquier punto o desde cualquier ángulo que se vean las cosas. Pero eso no hace mella a un buen investigador, a una persona que quiere llenar sus vacíos históricos. Entonces, por esa razón viajé a México en el 2013 y estoy muy satisfecho, ¿verdad? Si pudiera viajar nuevamente, vería pues otras cosas de Costa Rica, ¿verdad? Que pues no se han podido estudiar, que no se han podido ver, ¿verdad? Y que pues la única que pudo en su tiempo era Claudia Quirós y por no viajar en avión, pues eso hizo de que nunca visitara el Archivo General de la Nación en México. Sí, él le tenía miedo. Arturito, ¿qué nos puede usted decir con respecto a la personalidad poco conocida o la verdadera personalidad poco conocida de Alonso Anguciana de Gamboa? Siempre me he dado la tarea pues de conocer a fondo pues el fundador del primer asentamiento de la ciudad de Esparza, y es una persona cruel, muchas vejaciones contra los indígenas, contra los mestizos, contra los esclavos. Y me atrevo a decir con el conocimiento que tengo de causa que es el gobernador de la provincia de Costa Rica, del periodo colonial, más déspota, más chabacán, cruel. eh, Era una autoridad eh, imponente, era un inquisitivo, ¿verdad? Y eso lo demuestra el juicio criminal que le hizo a los vecinos de Aranjuez para traérselos contra su voluntad a fundar la ciudad del Espíritu Santo en un lugar nada apropiado, ¿verdad? Y así lo demostró la ciencia. Y los habitantes no quisieron venirse, se los trajo con grilletes, los trajo y los tuvo en el cepo, también los trajo amarrados, ¿verdad? Y les hizo, para peores, un proceso criminal que lo resolvió a su antojo. El gobernador era la máxima autoridad para poder resolver un asunto judicial y le lo resolvió como le dio la gana. Lo que pasa es que el juicio que le hizo a los vecinos de Aranjuez por la oposición a venirse a, al sitio de la ciudad del Espíritu Santo de Esparza, que fundó Alonso Anguciana, pues no prosperó porque en eso Alonso Anguciana Gamboa es que estaba interino, es suplantado por Diego de Artieda, ¿verdad? Y antes de que termine el gobierno de Diego de Artieda, Alonso Anguciana Gamboa muere y quedó impune todo lo que hizo negativo. Para eso eran los juicios de residencia. Era como un tipo de mortual o una investigación, ¿verdad? Que se le hacía en vida también a la persona. Si moría, se le hacía, si estaba en vida y quería demostrar todo lo que había hecho en pos de la conquista, colonia y pacificación de la corona española en América, se hacía un proceso para investigar o para castigar lo que hizo, ¿verdad? Y si no, pues no solamente se logró a través de eso, pues yo recuerdo a los indígenas de Santa Catalina de Garavito, ¿verdad? Que con mucha valentía, déjeme decirle que yo creo que los esparzanos tenemos esa valentía de pelear, de defender nuestra causa, como lo hicieron nuestros ancestros cuando acusaron a Alonso Anguciana Gamboa y también cuando acusaron a Francisco de Fonseca por el robo de 200 fanegas de maíz que les había hecho y fueron muy dignos de admirar todo cómo se plantaron pese a las amenazas que les había hecho eh, el, el infractor, pero nunca echaron atrás en su pelea y ganaron con mucha valentía. Nuestros indígenas de Santa Catalina de Garavito ganaron el proceso. Ese proceso, Marquito, quizá yo invito a todos los historiadores del país y fuera del país a ver Guatemala Colonial 008, que es un documento invaluable, no solamente por su fecha,
sino por sus 460 folios que tiene, que habla de todo, ¿verdad? Y es el único documento que tenía una carta de Diego de Artieda y Chirino, de la cual conservo una fotocopia, y lo doloroso decirlo, esa carta ya no está en Guatemala 008, en nuestro Archivo Nacional. Para nadie es un secreto que del Archivo Nacional se han perdido muchos documentos, inclusive hace pocos años, ¿verdad? Eso ha sucedido desde tiempos atrás y muy recientes también. Qué interesante sería ver la contraparte, porque estamos hablando de una personalidad distinta a la de don Diego de Artieda y Chirinos. ¿Qué nos puede usted brindar al respecto? Si cotejamos y vemos eh, la personalidad de Diego de Artieda versus Alonso Angustiano de Gamboa, tenemos en primera instancia la edad. Diego de Artieda, eh, cuando llegó a la provincia de Costa Rica, era una persona sumamente joven, una persona inteligente, un verdadero marino, se interesó por surcar los mares, ¿verdad? Hacer fundar ciudades, ¿verdad? Pero era una persona de avanzada, con una mentalidad de avanzada. Prueba de ello es que funda el puerto de La Caldera y casi 500 años después, el puerto de La Caldera vuelve a habilitarse en el donde Diego de Artieda pues habilitó el puerto de La Caldera y se mantuvo dándole el impulso a la economía de la provincia por 300 años aproximadamente. Usted ha escrito artículos u obras de temática histórica, de los cuales ya nos ha brindado los títulos y también la temática acerca de la cual abarca. Voy a ir leyendo los títulos y usted nos puede ir dando una semblanza. Esto también aparece en nuestro libro, pero vamos a aprovechar este momento para dar a conocer por este medio esas obras, algunos artículos, algunos libros. En el caso de Artieda de Esparza. Fue mi primer escrito. Hoy día, muchos años después que tengo una formación diferente como historiador, veo que atrevido fui a escribir sobre Artieda, pero era mi interés de que existiera algo sobre Artieda. Aún así, su valor principal es que tiene fuentes del Archivo Nacional y pude demostrar que había sido esta colonia por el diputado Clodomiro Figueroa, ¿verdad? En la década de 1910, ¿verdad? Eh, Otorgó los planos, las escrituras, ¿verdad? Y así fue como surgió Artieda, y no como la gente cree que Artieda fue el primer asentamiento de la ciudad de Esparza. Es el peor error, un error que mucha gente lo arrastra desde la época de Cleto González Víquez, ¿verdad? Pero ya se ha demostrado que no ha sido así. Sí, su fundador fue el diputado Clodomiro Figueroa Candanedo, de origen chiricano y que radicó aquí en Esparza. Nuestros diputados. El número 2, Esparza, Historia y Leyendas. Trabajaba yo de educador cuando hablé con Francisco Pérez Muñoz y me dijo: Arturo, vos como historiador, ¿por qué no escribís sobre las leyendas de Esparza? Sobre algunas cosas que se conoce poco. En ese entonces el ferrocarril, el hospital de Esparza, que ha tejido sobre las leyendas, ¿verdad? Y entonces pues me di eh, la, la tarea de la tradición oral, de entrevistar, ¿verdad? Y inclusive yo logro anotar algunas leyendas que no están. Por ejemplo, el de la quebrada de la Sopilota, ¿verdad? Que está al este de mi casa de habitación, en Nances de Esparza, ¿verdad? Entonces, demuestro por qué la gente le llamó a la quebrada de la Sopilota, ¿verdad? Entonces, y luego, pues todo lo que se ha oído, ¿verdad? También el árbol de Sonzapote, ¿verdad? Donde había una, una botija y todo el mundo decía que había una luz, ¿verdad? Entonces, pues
también logré escribir, y todo lo más, todo lo que se ha dicho, el caballo sin jinete, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Otro es, el tercero, la historia de la moneda en Costa Rica. Eh, Como he estudiado mucho de la época colonial, pues pude ver cómo se usó el real, los reales, ¿verdad? Y especialmente en nuestra época colonial del siglo XVI específicamente, y luego cuando se careció de los reales, se usó el cacao, los zurrones de Cacao, cacao se utilizaban, no el cacao sacado del zurrón, no, los zurrones de cacao, ¿verdad? completos. Completos, ¿verdad? Y entonces depende, pues el tamaño del zurrón de cacao, depende la calidad, ¿verdad? Así varía. Entonces, pero el círculo en ausencia de la moneda acuñada que no había, ¿verdad? No había moneda en metal, entonces el cacao se usa. En cuarto lugar tenemos la obra La minería en el cantón de Esparza. Cuando yo estaba muy pequeño, pues, le oía mencionar a mi mamá, don Estefano Estebanovich Petrovich, y la minera. Entonces me di la tarea de investigar sobre la minería, cómo se procesaba el oro, y, y sin duda alguna, don Estefano Estebanovich fue un pionero en cuanto a la actividad minera dentro del cantón. Le di seguimiento a don Estefano Estebanovich Petrovich desde que salió desde Yugoslavia y empezó a radicar en las juntas de Avancares, ¿verdad? Y de las juntas de Avancares, después de varios años de vivir y dedicarse a la minería, se traslada a Esparza, ¿verdad? A lo mismo, a la actividad minera en el distrito de Macacones. Entonces se llamaba las minas de Santa Clara, ¿verdad? Y eso dio origen también para otra obra ya Es- más específica, Ajá. titulada Estefano Estebanovich Petrovich y el desarrollo minero. Y el desarrollo minero, el aporte que dio a la minería en una forma rústica y verá, pues para la época era un paso de avanzada. Fue un gran pionero, don Estefano Estebanovich Petrovich, en el desarrollo de la minería. Verá, es admirable cómo en forma rústica él pudo eh, abrir para los túneles, ventanales, huecos para que entrara el aire, y él es el creador de un túnel que hay que pasa la carretera interamericana de lado a lado. Pude ver este túnel, ¿verdad? Él lo utilizó para seguir el hilo de oro y todos los trabajos que hizo increíble para esa época. Tenemos también en sexto lugar la obra titulada Génesis, Desarrollo y Consolidación de un pueblo agrícola en la Legua Municipal de San Mateo, en tiendas de San Rafael de Esparza. La obra que más me ha dejado satisfacción como historiador. Ya yo tenía una formación consolidada, una formación como investigador, como historiador. Llegué a trabajar a San Rafael de Esparza, de donde es originaria mi mamá, ¿verdad? Y me di la tarea de conocer cómo se había fundado San Rafael de Esparza. Y me di cuenta que San Rafael de Esparza fue una legua que se le otorgó a la Municipalidad de San Mateo en terrenos de la Municipalidad de Esparza, ¿verdad? Eh, para generar dinero para policía, educación y obras vías. Solamente le interesó eso a la Municipalidad de San Mateo, y la Municipalidad de nuestro cantón de Esparza pues lo permitió. Eran tierras baldías del Estado, y en lugar de oponerse a los denuncios, ¿verdad? Pues nunca, ¿verdad? Nunca se opuso, y así fue como se da la, la tercera legua municipal, ¿verdad? Eh, Dentro del cantón, de la historia del cantón de Esparza. Es un trabajo muy grande, se cumplían 156 aniversarios de la fundación de la ciudad, del distrito de San Rafael. Entonces publiqué eso, fue toda una actividad, la municipalidad en ese entonces me apoyó y me dio una placa,
lamentablemente se perdió. Publiqué el trabajo, ¿verdad? Se me entrevistó por Canal 6, se me entrevistó, ¿verdad? Y, y sin embargo, fue todo algo muy interesante en mi labor en San Rafael de Esparza. Me entregué de lleno, al igual, ¿verdad? Por todos los aspectos cívicos, resaltando siempre pues el Día del Padre, el Día de la Madre, también el Día de los Faroles, el 15 de septiembre, la antorcha, el descubrimiento de América, todas esas cosas siempre se las hice ver a mis estudiantes con un fervor cívico muy grande y especialmente les di una visión de cómo eran la verdad de las cosas. No me interesaba esas historias trilladas de fechas, ¿verdad? Sino pues ver el acontecer en esa época, por qué se dieron las causas, las consecuencias que dio esa determinada fecha y qué fue lo que había sucedido, ¿verdad? Para que los estudiantes conocieran pues la verdad y, y supieran que la historia se venía repitiendo. Y yo creo que nuestra forma de enseñar los estudios sociales permaneció un siglo virgen. Hasta ahora es que se le está dando un enfoque, pero aún así se arrastran el verdadero significado, ¿verdad? ¿De qué pasó? No vayamos muy largo con el fusilamiento, que era de Mora y Cañas, que luchó por la libertad de Costa Rica y consecuentemente de Centroamérica, ¿verdad? Dio la vida por la vida de Costa Rica, por la patria, y se le destrona del poder. Yo no le culpo de que haya intentado recuperar lo que tuvo la suerte, porque en ese entonces Costa Rica era militar y las armas, la milicia resuelve las cosas. Como esparzanos también debemos no celebrar la muerte de Ignacio Arancibia Lagos, deberíamos de celebrar con luto, entendamos celebrar con luto, ¿verdad? El valor, era un verdadero general. Su mano derecha de Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Y sin embargo, cuando llegó la noticia que se les condenaba, porque el gobierno de José María Montealegre supo valorar todo lo que ellos habían hecho. Ya era tarde. La noticia a caballo llegó tarde, ¿verdad? Y todo eso. Pero yo siempre he dicho, no fue un error de Juan Rafael Mora. Mire, intentar recuperar su trono, su poder. Él había sido destronado con engaños, ¿verdad? Fue un montaje que le hicieron, ¿verdad? Y él tenía toda su razón. Regresa armado y era la única forma de repeler pues, a las tropas del gobierno que estaban puestas, pero no se tuvo la suerte. Tal vez las estrategias fallaron, ¿verdad? Y su cuñado, José María Cañas, muere en 2 días después. Retomando la idea inicial del comentario suyo con respecto al 30 de septiembre, don Juan Rafael Mora Porras, Juanito Mora, como de cariño le hemos dicho siempre, murió el 30 de septiembre al lado de José Ignacio Arancibia Lagos, vecino de Esparza, nacido en Biobío, Chile. Él tenía su hacienda, la hacienda La Pastora, muy cerca de donde hoy en día se encuentra el Liceo de Esparza y donde, a escasos 100 metros de donde estamos haciendo esta entrevista con el licenciado Francisco Arturo Ugalde. Quizás es importante resaltar la calidad como general de Arancibia, de Ignacio Arancibia Lago y de José María Cañas. Eran personas sumamente con logística, una personaje inteligente. No lograron llevar a Juanito Mora al éxito porque habían sido delatados su llegada como fuga de información y eso. Tenemos acá un artículo, el primero que incorporamos al blog Esparza Mía, asentamientos de la ciudad de Esparza, orígenes y consolidación. Como esparzano,
pues antes lo mencioné, me ha interesado mucho la historia del Cantón de Esparza y, pues dar con el lugar exacto, ¿verdad? Qué había pasado y pude descubrir que eran intereses creados de Alonso Luciana y Gamboa. Era un lugar muy conocido por los indígenas de Santa Catalina de Garavito, de donde partían con sus embarcaciones, ¿verdad? Era la desembocadura del río Esparza con la barranca, ¿verdad? Y allí tenía don Alonso Luciana y Gamboa una hacienda con 400 animales vacunos y caballar. Eso quiere decir de que todo lo que hoy en día en el tejar, ¿verdad? Eso era parte de la finca de Alonso Luciana de Gamboa, ¿verdad? Entonces, su interés era traer ahí, ¿verdad? Era traer a los pobladores pues para que tuviesen al cuidado y muy cerca del ganado, ¿verdad? Para que no se hiciera ganado, que no se perdiera en la selva y se fuera, y no se domesticara. Luego tenemos otro artículo que se titula Honras fúnebres en la Costa Rica colonial. Ese artículo, al igual que el anterior, tuve la grata compañía de Marquito Soto, ¿verdad? De Marco Francisco Soto. Ambos escribimos esos dos artículos muy importantes. Sin la ayuda de Marquitos yo no hubiera podido realizar eh, esos escritos con esa envergadura, porque pudimos interpretar muy bien. Ofrezco que en el blog de Esparza Mía los vean, ¿verdad? Todo interesante, muy interesante, cómo eran las honras fúnebres durante la época de la colonia, en aquella Costa Rica tan pobre, ¿verdad? Y todo digno de admirar. Esparza, ciudad multirracial. Siempre he dicho con mucho orgullo de que descendemos de los indígenas, de los indígenas dados en encomienda a Andrés de Garavito, ¿verdad? Los mismos indígenas de Coyoche, ¿verdad? Era lo mismo, los indígenas de Coyoche, una vez que fueron entregados en encomienda a Andrés de Garavito, ya por antonomasia ya no se decía los indios de Coyoche, sino los indios de Garavito, porque todos ya tenían dueños, habían sido repartidos, y entonces la gente decía los indios de Garavito, ¿verdad? Pero somos descendientes de ellos, al igual que de esclavos, ¿verdad? Que entraban por el puerto de la Caldera, ¿verdad? Entonces, y todos los hacendados tenían esclavos para trabajar en sus haciendas, ¿verdad? Luego los mestizos indios, ¿verdad? También usaban en sus esclavos. Y todo el cruce racial, Esparza desde la época de la colonia, ha sido una ciudad multirracial y Muy lo sigue importante siendo. sería dejar acá la mención de su tesis de grado, La comunidad china y su injerencia en la sociedad esparzana. Un trabajo muy completo. Cuando usted me contó que había hecho ese trabajo y las estadísticas y todo lo que usted tiene, bueno, me dejó sorprendido. Porque qué importante sería que los esparzanos y esparzanas conociéramos de estos datos. Porque uno se acuerda de unos 3 o 4 orientales, o como decimos siempre, 3 o 4 chinos por ahí que algunos tuvieron almacén y punto. Pero de acuerdo con los estudios suyos, de las estadísticas de ese trabajo, era una comunidad bastante prominente, tanto en número como en su influencia entre la sociedad, en lo económico y social. Siempre la comunidad china, desde sus orígenes en el cantón de Esparza, se ha dedicado al comercio. En mi tesis logro dar con los chinos en Esparza, le doy seguimiento a sus actividades, los doy casados y los termino mi tesis eh, dándolos en el cementerio, viendo su causa de muerte, el año que murieron y viendo el cruce que se había dado entre los paisanos, entre los chinos con la mujer costarricense, ¿verdad? Y viceversa.
la mujer china muy poco emigró, muy poca china emigró en esa época, ¿verdad? Y luego los chinos por necesidad se casaban con mujeres costarricenses, pero en el momento que hubo elemento femenino chino, el chino no volvió a casar con mujer costarricense, ¿verdad? Entonces es muy importante resaltar eso. Cuando ya el ferrocarril está en pleno apogeo, aparece la diversificación de los chinos en Esparza, ¿verdad? Y muchos recién llegados por Puerto Caldera y otros por Puerto Limón, eh, tuvieron la gran suerte que muchas familias esparzanas les apoyaron cuando fueron a casarse, a hacer su hogar, su vida, ¿verdad? Y le dieron su apellido. Tal es el caso de los Soto, de los monjes, ¿verdad? Eh, Que son mi familia. que son Sí, la familia suya, sí, Marquito, claro. ¿verdad? Y por eso uno no entiende cómo puede ser posible que chinos auténticos llevaran ese nombre. Los que los llevaban a bautizar para poderse casar, les apadrinaban regalándoles sus apellidos, Exacto. no había problema. Entonces había una ampliación más de los apellidos españoles, ¿verdad? Los apellidos costarricenses, ¿verdad? Y por eso hay muchos chinos, ¿verdad? Y también muchos chinos enterrados en el cantón de Esparza, les di seguimiento hasta que los encontré, ¿verdad? Y entrevisté a muchos chinos, ¿verdad? Y por ejemplo, algunos que no cambiaron su apellido, como los Sacón, ¿verdad? Que los tenemos, los López Sacón, la familia López Sacón muy conocida, los Rupuy, ¿verdad? Que es otra También. familia, los Alán, que se fueron para Miramar, y así por el estilo. Todo un tema muy interesante, la actividad, ¿verdad? Y como sujetos activos y como sujetos pasivos. También el chino tuvo su actividad, ¿verdad? Dentro del comercio, fue un sujeto también activo, no solamente pasivo. Hubieron sus demandas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque por la heroína que, que lo seguían, porque había hoteles y restaurantes, llamémoslos así, que no cumplían con las normas en cuanto a la calidad de lo que se daba, ¿verdad? Pero el chino, utilizando el ingreso del ferrocarril, puso su fonda y su hotel, ¿verdad? El servicio completo, ¿verdad? Luego tenemos otra obra titulada La esclavitud en la ciudad de Esparza. Muy interesante ese tema, por cierto. Sí, con ese trabajo, la esclavitud, logré demostrar que el jinete, el sabanero, desciende de una mezcla de esclavos con indios. Esa mezcla racial de esclavos con indias o indios con esclavas da un elemento, ¿verdad? Que es el que se desarrolla en las haciendas, el que cura el ganado, el que amansa bueyes, caballos, el que los cura también, ¿verdad? Y es el que ordeña, ¿verdad? Y toda la invención de los aparatos que se hicieron durante la colonia utilizando el caballo, el pelo del caballo, ¿verdad? La crin. La clean, ¿verdad? Entonces, fueron originarios de ellos, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante, ¿verdad? Ver cómo el jinete, ¿verdad? Y cuando se habla del sabanero y del jinete, en sus orígenes, créalo que es la persona negra, negra pasadita de tono, ¿verdad? Producto de un cruce racial muy propicio. Sin el sabanero, sin el cruce racial de indios junto con esclavos, no se hubiera podido desarrollar la ganadería en Costa Rica por el jinete, por el sabanero, por el que se dedicaba a cuidar la actividad ganadera. Tenemos un libro muy importante y es el de más reciente jornada, bien, se agotó. Y se titula Contexto Histórico Geográfico del Liceo de
Esparta, 1574-1974. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta obra, lo que significó para ustedes realizarla, casi que ex profeso? Sí. Un trabajo, una investigación muy importante, ¿verdad? Ese libro se lo dediqué a don Álvaro Pérez, ¿verdad? El primer director del Liceo de Esparta, de 1574 a 1974, porque analizo todo un fenómeno histórico, ¿verdad? Ya a partir de ahí que se da el cambio, ¿verdad? Entonces yo no analizo nada más, ¿verdad? Cuando se cambia el nombre de Esparta por Esparza, entonces ya yo no analizo. Y me interesaba pues analizar los periodos de gobierno como director de don Álvaro Pérez Jiménez. Entonces hasta ahí llegué, ¿verdad? Hasta ahí cerré. Sí lo considero el libro muy importante, se ha vendido como pan caliente. En la primera edición que se tiró, eh, la que yo hice, pues inclusive ni yo mismo tengo una copia. Solamente pocas personas, como usted, Marquitos, ¿verdad? Y luego en la edición que se pagó a imprimir, debido a mi estado de salud, ¿verdad? Yo no pude aprovechar que se me regalara. Y además, cuando se imprimió, ni siquiera se me dio las gracias y ni siquiera se me regaló a mí un ejemplar, ¿verdad? Así es que, pero a eso no ha terminado ahí. Yo pienso que en cualquier momento yo vuelvo a... Perfectamente diría que se puede dividir en dos y sacar de ahí dos libros. Uno donde habla de todo lo sucedido desde la fundación de la ciudad del Espíritu Santo hasta 1974. Y el siguiente libro, ya lo que es directamente relacionado con el Liceo de Esparta. Y cualquiera, o sea, los dos al mismo tiempo, resultarán sumamente importantes. Yo también así lo considero, pero era necesario escribir. Hay ausencia de la historia de Costa Rica, especialmente dentro de la época colonial. No hay nada escrito sobre Esparza, excepto lo que escribió Sonia Garro, que lo encuentro que ya está obsoleto, ¿verdad? Que inclusive desde su escritura pues tiene muchos errores, ¿verdad? Y yo no analizo nada más que los aspectos históricos a través de las fuentes documentales, ¿verdad? Y de igual forma, pues también necesitaba mencionar muchas cosas interesantes de nuestra Iglesia Católica en Esparza, ¿verdad? Entonces era el momento de poderlo analizar. Ya lo más reciente, titulado El arte en los vuelos supremos, arquitectura, historia y costumbres del cementerio municipal de Es Esparza. sorprendente cómo Esparza, hace 40 años atrás, el cementerio era un lugar precioso, agradable, con sus ángeles, con sus detalles góticos. Se veía lindo. Hay mucho extranjero enterrado, cuyo descendencia pues ya no están en Esparza, porque eran gente que vinieron de Punta Arenas a ser enterradas en Esparza. Y dos cosas, en Punta Arenas, cementerio. Y luego cuando hubo cementerio en Punta Arenas, pues por lo movedizo de la arena y por la cantidad de cangrejos que había, pues a los dolientes no les gustaba que se enterraran en un lugar tan inseguro. Entonces aprovechaban el tren, una actividad muy importante que desplegó el tren, y se traían a Esparza de una vez a enterrar. Por eso en Esparza tenemos gente enterrada de descendencia italiana, de descendencia española, etcétera, etcétera. Entonces, y sus detalles, es toda una arquitectura, ¿verdad? Es algo muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, el mausoleo hecho de piedra canteada, de piedra labrada, es muy interesante, ¿verdad? Sus aposentos, porque se dejó de enterrar, los tipos de bóvedas, las bóvedas prominentes en Esparza, ¿verdad? Y así por el estilo. Los cementerios son una fuente documental muy importante, ¿verdad? Yo lo pude comprobar cuando hice mi tesis de grado con los chinos, ¿verdad? Que di enterrados ahí, ¿verdad? Y luego de encontrarlos ahí, pues me iba al registro nacional, pues a ver la causa de muerte. Pero nuestro cantón
tiene una riqueza en cuanto a la gente que está enterrada, ¿verdad? Empezando porque ahí están mis familiares. Cuéntenos acerca de los redescubrimientos geográficos o de sitios coloniales que ha logrado ubicar. Noté esa ausencia, ese vacío que hay, y entonces me he dado la tarea de analizar los documentos históricos e irme a visitas de campo. Gracias a usted, Marquitos, que en varias ocasiones me acompañó a dar con la segunda reubicación de la ciudad del Espíritu Santo, cuando es abatida por un temporal que une el río Esparza con la Barranca en 1590, y entonces arrasó con las bodegas Pajiza, donde tenían el tabaco, ¿verdad? Y todo lo que se iba a exportar, ¿verdad? Por el río de la Barranca. Era un puerto en la desembocadura del río Esparza, que daba muchos servicios de cabotaje. Había un astillero, era un lugar sumamente importante. Ahí se entrevistaron a unos indígenas de Santa Catalina de Garavito en el proceso mencionado antes, ¿verdad? Contra el, el español que le robó 200 fanegas de maíz, ¿verdad? Entonces era un lugar sumamente importante, y por eso y no dudé, porque ahí se encontró una ancla, un mecate de hierro, las graderías y los postes y los tendidos para poder bajar hasta el embarcadero, ¿verdad? Agarrado de ahí para trepar en sus graderías de piedra, descender y ascender en las graderías de piedra, saliendo de la embarcación, entrando a la embarcación. Todo algo muy interesante. Luego me di a la tarea, que no había sido en Pan de Azúcar, ese asentamiento había sido ahí mismo, en la desembocadura del río, y no en Pan de Azúcar como se creía, ¿verdad? Luego de eso, pues logré ubicar con exactitud el puerto La Ribera, ¿verdad? Y la Aranjuez antigua, ¿verdad? La Aranjuez, no la que está ahora actualmente, porque fue trasladada, ¿verdad? A las inundaciones, ¿verdad? Que se dieron, pues entonces trasladaron a Aranjuez. Aranjuez corrió la misma suerte. Aranjuez es la ciudad española que se funda, luego se traslada, ¿verdad?, al sitio actual, ¿verdad? Lo mismo que ha sucedido con la ciudad de Esparza. ¿Cuáles aspectos históricos del cantón de Esparza le han llamado más la atención a usted? Por ejemplo, conocer a fondo si Esparza había cambiado de nombre o en realidad se había llamado desde sus orígenes de Esparta. Como historiador, me atrevo a decirle que durante la colonia no existe ningún documento en el Archivo Nacional que ni siquiera por error del escribano se mencione Esparta. Todos los documentos coloniales de Esparza hablan de Esparza, nunca hablan de Esparta, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX pues le cambia, ¿verdad? Creyendo que era eso, y por ignorancia de la historia. Vea los grandes errores que la ignorancia histórica conlleva. Es una ignorancia histórica imperdonable. Tal es así que la gente de Esparza pues todavía cree que nos llamamos Esparta, pero la realidad es que era un error que se había dado, porque fue subsanado en 1974, aún cuando el plebiscito había ganado y había acordado que Esparta siguiera llamándose Esparta. Pero la historia no se puede crear con errores. La historia estaba demostrado y eso es así. Por ejemplo, yo adjunté en el libro gráfico del histórico de Esparta una carta de Diego de Artieda, pues, para demostrar la importancia del puerto de la Caldera y demostrar también con esa carta que se llamaba Esparza, donde dice que firmaba en Esparza, ¿verdad?, de la carta en 1587. Entonces quiere decir que Esparza no se llamaba Esparta desde sus orígenes y nunca se ha ¿Qué llamado errores así. o mitos históricos ha logrado usted apreciar o detectar dentro de las percepciones que popularmente se tienen de la historia de nuestro cantón? Ya no mencionó esta, que era la primera y la teníamos anotada por acá.
Tenemos el asunto del que también ya nos había dicho a Artieda como asentamiento de Esparza, que la gente cree que eso es así. Aparte de esos dos, también me ha preocupado mucho de que se ha tejido, de que la casa de don Nicolás Chinchilla, que está al costado sur del colegio, haya sido un hotel. Mire, nunca, nunca. Yo conozco todo eso porque en mi tesis sobre la comunidad china tuve la oportunidad de ver planos y tengo planos, ¿verdad? Entonces nunca eso ha sido un hotel, ¿verdad? Ni siquiera en la época del ferrocarril, porque no existía la casa en la época del ferrocarril, ¿verdad? Y los planos del ferrocarril demuestran que no existía eso. Inclusive ni siquiera estaba abierta la calle que divide esa casa con el colegio. No existía esa calle. Bueno, los planos del ferrocarril lo demuestran. Después del ferrocarril, todo eso era una finca, ¿verdad? Claro. Lo mismo sucede con la casa de la familia Figueroa, ¿verdad? Que está ubicada en el costado este de la iglesia parroquial nuestra. Eso nunca ha sido un hotel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hoteles en aquella época se conocían por las puertas y porque no eran tan espaciosos. Un hotel espacioso en sus cuartos no era rentable, no era rentable. Y aparte de eso, que el hotel tenía otra fisonomía. Si vemos los hoteles que hubieron en la llegada de los chinos, vemos que la presentación de los hoteles era completamente diferente a una casa de gente de dinero como fue la casa que construyeron los Figueroa. Nunca eso ha sido, nunca ha sido un hotel. En los planos de la ciudad de Esparza yo tengo los los hoteles que vieron, pero nunca ha sido esa casa. Luego, otra cosa que me ha preocupado mucho es cómo la municipalidad no ha rescatado el patrimonio histórico que se encuentra en el cementerio, pese a las intenciones y al esfuerzo de, de la persona que está encargada del patrimonio histórico, pero si no hay el apoyo del gobierno local por restaurar los esfuerzos humanos. Empezando por la instauración de una comisión, Sí, y es ¿verdad? necesario. Y debería existir a nivel del Ministerio de Cultura, pues un inspector del patrimonio histórico, ¿verdad? Para que se custodie. Porque si no se custodia y si no se ejecuta, si no se respeta, llegará el momento que ya no hay patrimonio histórico, ni en los cementerios siquiera. ¿Por qué? Porque en los cementerios se ha dado el vandalismo, ¿verdad? Y, y eso conlleva mucho trabajo que hacer. Se necesita dinero, se necesita una comisión, se necesita que el gobierno lo sepa, el gobierno local. Y el gobierno local, pues, por ignorancia, porque no conocen el valor que eso tiene, pues no se ha hecho lo que debería de hacerse. También la municipalidad de nuestro cantón nunca se ha dado el lujo o la tarea de rescatar los nombres, ¿verdad? Podrían haber puesto mínimo la avenida o la calle Santo Domingo, porque todo el barrio donde está ubicado el cementerio así se llamaba. Hay que ver la pompa, los pregones que se hicieron en el púlpito cuando se fue a bautizar en 1851, se fue a bautizar el lugar donde iba a estar el cementerio ubicado ahora. Fue toda una pompa y la gente que asistió a la ceremonia, ¿verdad? A Barrio Santo Domingo. Aparte de eso, pues no se ha rescatado, ¿verdad? En la calle del Arreo. A mí me dolió mucho cuando parte de la calle del Arreo, allá por Barrio Los Ángeles, la pavimentaron. La calle del Arreo no pudo haber sido pavimentada nunca. Pudo haber sido lastreada para que no perdiera su naturaleza. Entonces, pero nunca preguntaron nada y se llevó a cabo eso. Se han cerrado muchas calles, ¿verdad? Inclusive donde era la calle del Arreo, por ejemplo, hubo una bordeando el puente por el Paires, por el costado
por el costado noreste y la cerraron los propietarios Rojas, ¿verdad? Los hijos de este señor Tulio Rojas, la cerraron, ¿verdad? Para que la gente no pudiera pasar por ahí, ¿verdad? Entonces duele eso. Y luego la misma municipalidad, la calle que cruzaba, que salía ya de Esparza hacia el distrito de San Mateo, con Jesús María, esa calle la desviaron y esa calle fue regalada por la municipalidad. Nunca se intentó rescatar eso, esa calle. La misma que hay de Pan de Azúcar bordeando hacia La Moncha. Ahí hay un portón y eso no puede ser porque es una calle que comunicó desde la época de la colonia para llevar productos que desembarcaban en el puerto La Barranca hasta Caldera para la exportación. Se traía el servicio de cabotaje y se llevaba en mulas y a caballo y a carreta, se llevaba hasta la Caldera para ser exportados, ¿verdad? A México, por ser enviados a inclusive Panamá. Esa calle que pasa por Comprevien, lo que hoy día es Comprevien, ¿verdad? Y sale hasta la gasolinera con rumbo hacia el norte. Todo eso es la calle Juan Santa María, ¿verdad? Y nunca se ha logrado rescatar lo que es el patrimonio, ¿verdad? Lo que es nuestra propia identidad histórica, ¿verdad? Entonces, Hablando de nombres de calles y barrios, tenemos también Artieda. El por nombre ejemplo, original sería... yo siempre dije, Chumical se llamó Chumical siempre, y le impusieron Artieda por un error, creyendo que ahí había sido el asentamiento de Esparza fundado por Diego de Artieda, ¿verdad? Pero la realidad es que no era eso, ¿verdad? Entonces, es doloroso. Hubiera sido mejor que hubiesen dejado el nombre Chumical, el nombre de Barrio Los Chanchos, lo que hoy vino a ser todo Maratón. Ahora le llaman Guadalupe. Ahora lo llaman Guadalupe, ¿verdad? El nombre original sería Barrio Los Chanchos. Chanchos. Barrio Los Chanchos, y luego le pusieron Maratón. ¿Y de dónde venía el nombre de Maratón? Pues de lo que yo he podido leer, cuando se subastaron las propiedades y se le donó a la municipalidad de San Mateo, por ahí era un cesteo con destino a San Ramón, y todos los cerdos que se trasladaban, ¿verdad? Eran enviados a la zona norte, al lado de San Carlos, ¿verdad? Eran enviados por esta ruta que era más cerca que la carretera, entonces, que la trocha de la carretera, ¿verdad? Entonces, como no existía la carretera interamericana ni la trocha, lo que había era ese trillo pasando por Maratón, ¿verdad? Aquello era una fiesta de hospedaje, de peajes, ¿verdad? De pasajes, ¿verdad? Y donde inclusive hasta el ganado que se llevaba, ¿verdad? Y allí se alquilaba los potreros para que se pudiera estar. Maratón era una fiesta. Es una maratónica de llegadas de carretas, era una maratónica llegada de caballos, de mulas, de gente a pie que viajaba hasta San Ramón. Era una pura fiesta. Digámoslo así, al estilo nuestro, muy tico, era un folgorio, una prángana. Era una prángana, era como una maratónica hoy día, ¿verdad? Sí, sí. Bulla, gente, animales, lugares donde se vendía comida, ¿verdad? Y especialmente, pues, habían sus platanales para dar sustento a los cerdos. No solamente se distribuían, sino que también eran arriados para San Ramón, ahí descansaban. Y ahí se les daba de comer, ¿verdad? Entonces, para que descansaran y poder seguir la ruta el día de mañana. Pero eran más los cerdos que llegaban que el ganado, ¿verdad? Entonces era muy importante. Y la cantidad de gente que se albergaba en el barrio. La comunidad donde usted habita, por ejemplo, el nombre de esa comunidad. Los Nances, y la gente le dice Nances. Por economía del lenguaje. Exacto. Y lo mismo el Mojón.
La gente habla de mojón, ¿verdad? Y el mojón, pues siempre en todos los documentos se encuentra como el mojón, que eran los territorios del ferrocarril. Hasta ahí, las tierras del cantón de Esparza. Y después de ahí eran las tierras del ferrocarril, propiedad del ferrocarril. Otra comunidad, o en este caso, pues le dio nombre al distrito tercero. Ajá. La hacienda La Macacona, ¿verdad? Entonces, inclusive la gente nunca sabe. Si usted revisa los protocolos del Ari Chamorro, usted encuentra una transacción de que se segrega un lote, ¿verdad?, de la hacienda La Macacona, que viene siendo todo hoy desde la entrada de Nances, ahí por donde está la estación de peaje, hasta Paraíso, ¿verdad?, por este lado, por el lado de la carretera interamericana, y por el otro lado todo lo que conduce a San Rafael. ¿Verdad? Esa era la hacienda La Macacona, ¿verdad? Esas planicies, ¿verdad? Y Se habla de una supuesta pobreza de Esparza en aquella época colonial. Mire, no se puede hablar de pobreza, ¿verdad? Porque si hay alguien que tenía dinero era la iglesia. La iglesia, más antes que ahora, recaudaba muchos impuestos, ¿verdad? Recaudaba el diezmo, limosnas, por ejemplo, las limosnas para la viuda de Zaragoza, ¿verdad? Para la Santa Cruzada, o sea, para los pueblos que estaban en pelea contra, salvando la religión católica, ¿verdad? Había una gran cantidad. Se cobraba desde la época de la colonia, se cobraba por velar a alguien. Hasta por los repiques de campana, ¿no es cierto? Por los repiques de campana y también por el uso de la calle hacia el cementerio, ¿verdad? Entonces, todo eso se pagaba, ¿verdad? Y las misas que se recibían. Nuestra sociedad colonial creía que con tantas misas al año, ¿verdad?, que no sé cómo el padre podía dar tantas misas o acordarse, ¿verdad?, su alma iba a ser salva, ¿verdad? Y ese espíritu religioso de la sociedad colonial esparzana la encontramos en los testamentos. Por ejemplo, los testamentos empiezan diciendo: sepan cuántas estas cartas vieran como yo, fulano de tal, ¿verdad? Y estando en mi cabal entendimiento, ¿verdad? Y delante del Santo Padre y del Santo fulano de tal, y Dios Todopoderoso y de la Virgen Santísima. Todo eso hablaba los testamentos. Invocaban los santos, los arcángeles, eh, la Santísima Trinidad, etc. Entonces, la iglesia tenía mucho dinero, era lo más valioso. Y todo el mundo las campanadas eran de oro, era de lo más preciado, ¿verdad? Y el cáliz era de oro, ¿verdad? Los cálices que se robaron, ¿verdad? Las patenas que se ¿Y robaron. por qué eran de oro? Porque era, como era para Dios lo más sagrado, Sí, pues claro. era del material más valioso Claro. que se podía ofrecer, ¿verdad? Entonces es eso. Pero que Esparta quedó en la ruina, desolada y pobre después de las 3 invasiones consecutivas de los piratas. ¿En qué años? En 1607, 1608, 1609, 3 años seguidos, ¿verdad? Incendiaron, ya cuando no hubo dinero por venganza, incendiaron la casa pajiza de la Caja Real, ¿verdad? Luego el Cabildo, ¿verdad? La iglesia de Esparza, el convento de San Francisco, todos los mejores edificios de paja que habían en esa época, ¿verdad?, fueron destruidos, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de que habían construcciones de piedra, de bajareque, eran pajizos. Todos eran pajizos y de material redondo, ¿verdad? Era muy fácil ingresar a la iglesia de Esparza, porque todos palos de madera, digamos. eran palos redondos de madera, ¿verdad? Y sobre la iglesia de Esparza, la iglesia de Esparza tiene tanta historia como años tiene la ciudad de Esparza de fundada. Otro tema que tenemos es en cuanto al hierro en las fechas de fundación de algunas escuelas y otras que definitivamente se desconocen por traslado de asiento, cambio de nombre.
Por ejemplo, a mí me duele mucho de cuando dijeron que la escuela de Nances cumplía 300 años. A mí me dolió montones, ¿verdad? Claro. Porque qué estúpido. Perdóneme la expresión, Marquito. No se puede encontrar un documento que hable de eso. No se encuentra. No se encuentra, ¿verdad? Jamás. No sé de dónde sacaron esas cosas, ¿verdad? Pero cuando a mí me preguntan, yo digo que no, eso no es cierto, que es una mentira. Por ejemplo, eh, eh, por, por tradición oral se ha preguntado y se le ha puesto fechas, ¿verdad? Cuando yo me di la tarea de dar por la fecha de la escuela Bruselas y la puse, ¿verdad? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que fue la pintaron y le borraron la fecha. Entonces, es decir, Y que tampoco la ubicación original de la escuela de Paraíso estaba ahí, no estaba donde es San Roque en hoy San día. Roque, Matacón. Ahí inició la escuela, ¿verdad? Entonces hay muchos errores, ¿verdad? Inclusive con la misma escuela Arturo Torres, ¿verdad? Con la misma, También. sí, con las construcciones, con los planos de construcción, ¿verdad? Y nunca se ha interesado porque nunca ha habido un historiador de por medio. Y cuando se ha pretendido, pues, estudiar algo, se ha buscado a la persona tal vez menos idónea, ¿verdad? Eh, que no tiene la seriedad, la rigurosidad y que yo me he quedado con muchas ganas de verlo en el Archivo Nacional. Aquí vale la pena volver a recordar aquella frase que le dijera Claudia Quiroz, la historiadora, a usted como colega. Sí. Siempre recuerdo esa palabra de Claudia Quiroz Vargas, vida de Quesada, cuando muy molesta me decían, Arturo, no podemos permitir que la gente hable estupideces de la historia de Esparza, que sin fundamento se crea una historia llena de falsedades. Eso no lo podemos permitir, Arturo. Y mientras yo viva y usted viva, Arturo, tenemos que dar guerra a eso, porque la historia no se puede crear con errores. La historia es una ciencia y se demuestra con documentos, ¿verdad? La historia no es... Y gente fascinerosa viene a interpretar historia de una forma muy errada. Y eso no lo podemos permitir, Arturo. Dice. Así es que ese legado me dejó Claudia Quiroz y siempre he dado esa guerra, ¿verdad? Lo que pasa es que no he tenido los espacios necesarios para eso. Pero hoy día, aparte, yo pienso que mi mejor legado lo estoy dando a través del Facebook, que a través de cápsulas históricas yo hablo, ¿verdad? Desde otra perspectiva histórica, con más fundamento, con más valor, pues cosas de la historia que no son tan trilladas como las que se han dicho. Eso me ha podido llevar para poder interpretar los hechos históricos, ¿verdad? La formación que los años me han permitido y como investigador también. ¿Qué ha sucedido con el rescate histórico colonial de las casas y edificios de la ciudad de Esparza? Pues como no hay un inspector del patrimonio histórico y una lista, pues destruyen, construyen y aquí no ha pasado nada. Ni siquiera la multa, ¿verdad? Quien compra, ¿verdad? Entonces, ese es un descuido total. Y en parte de eso, yo veo que la casa de la cultura que pasa durmiendo, que duerme el sueño de los justos, no ha hecho ¿Qué nada. deficiencia encuentra usted en la historiografía costarricense y en las personas que escriben sobre historia? Lamentablemente, no solo Esparza ha sufrido los embates de una historia inventada, de una historia falsa, de una historia sin fundamentos, ¿verdad? Pues eso sucede muy frecuentemente con los escritores tradicionales, ¿verdad? Que repiten, inventan y le dan rienda suelta a la imaginación. Uno como historiador, aunque no quiere, inconscientemente evoca las fuentes históricas, ¿verdad? Eh, Habla del Archivo Nacional, aunque uno no quiera, ¿verdad? Pero la historia no se puede crear así, ¿verdad? ¿Tiene usted alguna sugerencia que hacer con respecto a la forma en que se imparten los estudios sociales en las escuelas y colegios de nuestro país? Sí, pienso que llevamos más de un siglo de una metodología
de repetir hechos históricos y el estudiante lo ve todos los años lo mismo, todos los años lo mismo, porque le interesa al estudiante ver las causas, las consecuencias, el fenómeno en sí y aparte de eso, pues también conocer el momento de la época. Es decir, una historia desde el punto de vista socioeconómico, político, militar. ¿Verdad? Y si se diera una historia desde un contexto sociopolítico, militar, ¿verdad? Y social, sería muy diferente cómo se enfoca la historia, cómo se enseña, por ejemplo, el fusilamiento de Moricaña. Y cometen el gran error que ni siquiera meten al general Ignacio Arancibia, ¿verdad? Ni siquiera lo mencionan, ¿verdad? Y era una persona tan diestra, era un militar, ¿verdad? Y que hay que ver los documentos que hablan del general Ignacio Arancibia, ¿verdad? Era respetado y con una puntería máxima, ¿verdad? Y una persona que tenía una gran logística, ¿verdad? Por eso era su mano derecha del presidente Juanito Mora. Arturito, ¿usted considera que las investigaciones realizadas en Costa Rica han sido suficientes para poder interpretar un hecho histórico? Jamás. Eso no se ha dado, ¿verdad? Y porque muy poco el historiador visita el Archivo Nacional. Y si visita el Archivo Nacional, no sale del Archivo Nacional. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los documentos que iban en alzada a Guatemala y los que Guatemala enviaba a consulta al Virreinato al Virreinato de México, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos documentación inclusive en Cartagena de Indias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo de la contratación de Sevilla, de la Casa de Contratación de Sevilla, estaba en Cartagena, estaba regulado allá. Lo de los barcos, ¿verdad? Cartagena de Indias en Colombia tenía una comunicación tan importante con España que era más importante que la misma provincia de Costa Rica, que era la más pobre y alejada del reino de Guatemala, ¿verdad? Agradecemos al licenciado Francisco Arturo Ugalde todo el tiempo que nos ha permitido estar escuchándole, no solamente en esta entrevista de video, diferentes sino también partes de la entrevista total, que para este trabajo de investigación y divulgación de la beca taller Personajes del Cantón de Esparza, en manos de este servidor de ustedes, Marco Francisco Soto, hemos estado realizando un trabajo muy arduo de muchos meses, en donde el licenciado Arturo Ugalde nos ha acompañado a mi esposa, a mí, a mi hijo, a través de diferentes visitas de todos los involucrados en este trabajo de investigación, como les decía, y ha sido no solo nuestra mano derecha, sino también una persona de la cual hemos aprendido mucho, científico social, que él es como investigador, como historiador graduado, que como esparzano es el único historiador graduado que tenemos en nuestro cantón, netamente esparzano. Y Esparza Mía se complace desde hace bastantes años de tenerlo a él como un colaborador, como un asesor. Y vaya, este momento, aprovechamos este momento para agradecerle profundamente y seguir contando con su amistad, con su colaboración. Es parte de nuestra familia, de la familia Soto González, es parte de Arturito. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Marquitos. Solamente me resta agradecerle al Ministerio de Cultura y Juventud, a Eduardo Martínez, a doña Isabel, a Marquitos, el promotor de la beca de personaje del Cantón de Esparza, que me tomó en cuenta, ¿verdad?, para este proyecto. Mi eterna gratitud para Marquitos, ¿verdad? Y quiero decirles que mientras viva estoy a la disposición, ¿verdad? Que si digo algo como investigador, lo sostengo, difícilmente alguien me va a poder contradecir porque como historiador tengo la seriedad del caso para decir
Las cosas que estoy a las órdenes de las escuelas, de los colegios, de las instituciones que quisieran una conferencia sobre un tema, pues nomás se me avisa. No necesito mucho tiempo, nomás se me avisan unos 3 días de tiempo y con mucho gusto yo ayudo en todo lo que está. Me encantan las mesas redondas, sobre todo lo que la gente quiera preguntar, no solo lo que yo quiera decir, sino que ahí estamos. Estamos para servirles. Mientras yo viva, estaré investigando sobre la historia de mi cantón, escribiendo sobre la historia de mi cantón, ¿verdad? Y, como dijo Claudia, estaré dándole guerra, porque no puedo permitir que nuestra historia se escriba con errores, ¿verdad? Entonces, así es que ese legado lo tengo de Claudia, del respeto, de la seriedad a la hora de escribir, de fundamentar, de remitir a una fuente documental. Y si yo digo algo es porque he llegado a poder comprender el fenómeno histórico, el hecho histórico, he podido analizar con base a la preparación que tengo. Y es muy feo decirle a la gente de que, pues, es mi especialidad dentro de la época de la colonia, fuera de la época de la colonia, pues yo domino poco, pues lo esencial, ¿verdad? Pero mi fuerte es la época de la colonia. Me encanta cuando viajo fuera del país por mis propios medios. Cuando voy al Archivo Nacional, yo me siento una persona muy, muy satisfecha, ¿verdad? Y por otro lado, pues es sorprendente toda la historia que nuestro cantón tiene, toda la historia colonial de Costa Rica, que es la más desconocida. De la historia colonial de Costa Rica hay mucho tema, muchas cosas no se han investigado y todavía falta por investigarse. Solamente reitero mi gratitud, Marquitos, ¿verdad? Estoy para servirles, cuente conmigo en la radio, en la televisión, en las escuelas, en los colegios, en las personas, en las mesas redondas, no importa contra otro historiador, pues yo siempre mantendré ese legado. Sí, es uno de los más que me enseñó Claudia Quiroz, cuando decía algo es porque era así, se respetaba lo que se decía. Y yo llevo esa misma línea, ¿verdad? Que si digo algo, lo afirmo, es porque es así. Muchísimas gracias, Marquito. Gracias por el tiempo, gracias por esta entrevista, gracias por haberme tomado en cuenta en el proyecto Personajes del Cantón. Los agradecidos somos nosotros, especialmente el proyecto de investigación, rescate y divulgación Esparza Mía, que es desde hace bastante una trinchera para derribar mitos e incorrecciones históricas, de la mano con el licenciado Francisco Arturo Ugalde García. Muchas gracias.